Bueno, vamos ahora a revisar una presentación de el pasado simple, pero para poder revisar el pasado simple tenemos que entender bien las bases de lo que es el presente simple. Así que lo vamos a describir de forma bien escueta para poder en ese sentido comprender mejor este tiempo del inglés que a veces puede generar confusión. Vamos con lo primero. Tenemos acá nuestra línea de tiempo. Vamos a estar trabajando en esta área que es la del presente en un comienzo y luego nos vamos a dirigir al pasado. No vamos a ver futuro en esta presentación. Esto puede cubrirse en lo que se refiere al área de futuro o el presente continuo utilizado para hablar del futuro. ¿Bien? Pasado simple. ¿Cómo podemos entender mejor el pasado simple utilizando el presente simple? Tenemos que tener claro que el presente se trabaja desde dos frentes. El primer frente va a ser el del verbo to be, que es ser o estar. Yo soy, yo estoy, tú eres o tú estás. Y otros verbos como estudiar, reír, jugar, ya que a la hora de comunicarnos intentamos expresar más de un tipo de acción. Para el caso del pasado, tenemos que tener presente que el verbo to be se va a convertir en el caso de was y were. Mientras que los otros verbos pueden variar según el tipo. Este sea regular, quiere decir que todas sus terminaciones son en ed, o irregular, lo que implica que sus terminaciones pueden ser completamente diferentes. Continuemos entonces. El presente simple y el pasado del verbo to be. Es importante que dentro de esta parte usted tenga claro cuáles son los pronombres en inglés. Los pronombres son I, you, he, she, it, we, you and they, que serían yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. Los pronombres reemplazan a un sujeto en una oración y son los que realizan la acción. El verbo to be solamente me está indicando acá el soy o estoy. Por ende, yo soy sería yo soy o yo estoy, y así sucesivamente los vamos conjugando según el sujeto. Yo, tú, él, ella, eso, esa, siempre para singular, nosotros, ustedes y ellos. También tenemos las negaciones en inglés, agregando simplemente la partícula not. I am not sería yo no soy o yo no estoy. Tú no eres o tú no estás, y así sucesivamente nuestra conjugación. Existen las formas abreviadas. Am, your, his, she's, al igual que las formas abreviadas en las negaciones. I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Yo no puedo combinar dos abreviaciones, de lo contrario sería repetirlos. Ejemplo, si yo digo he is, isn't, estoy repitiendo is en ambos casos. Tengo que decidirme por una en cada ocasión, si es afirmación o negación. Y las preguntas en inglés son del tipo dicotómicas, quiere decir que se espera A o B por respuesta cuando estas comienzan con el verbo to be. Am I, soy yo, are you, eres tú, is he, es él o está él. Are you Angela? Yes, I am. Respuesta corta. Yes, I am Angela. Otra opción de respuesta más larga. No, I am not. No, I am not Angela. Pero como comentaba antes, puede darse el caso de que tengamos preguntas del tipo WH. ¿Qué, cuándo, cómo, quién, cuándo? Y estas preguntas en el fondo van a necesitar una respuesta más extensa, más amplia o con más información. What is your name? My name is Christian. Si yo hubiese preguntado acá, is your name Christian? Yo podría haber contestado, yes, it is. No, it is not. Are you Christian? Yes, I am. No, I am not. Pero en este caso me preguntaron, ¿cuál era mi nombre? What is your name? My name is Christian. Ahora pensemos en el pasado. Tenemos acá was y were. O mejor dicho, were sería la pronunciación correcta. No where, were. So, afirmaciones sería I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. Estoy diciendo aquí simplemente yo era o estaba. Tú eras o estabas. Él, ella, eso era o estaba. Nosotros éramos o estábamos. Ustedes eran o estaban. Ellos eran o estaban. La negación es solamente la creación de wasn't o weren't, que en el fondo quiere decir was not, were not en su forma completa. Esta es la forma abreviada. I wasn't, yo no era o yo no estaba.
You weren't, tú no eras o tú no estabas. He, she, it wasn't, él, ella, eso no era o estaba. We weren't, nosotros no éramos o estábamos, y así sucesivamente. Veámoslo de la siguiente forma. I was not o I wasn't happy. Yo no estaba contento. You were not hungry. Tú no estabas hambrienta o tú no estabas hambriento. You were not hungry. Para las preguntas, de la misma forma en que lo vimos con el presente simple del verbo to be, vamos a colocar was o were al comienzo de la pregunta para formularla. Was I, era yo o estaba yo. Were you, eras tú o estabas tú. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo digo, were you here yesterday? ¿Estabas aquí ayer? ¿O estabas tú aquí ayer? Were you here yesterday? No, you weren't. Yes, you were. Si es que contesto por la persona. Si la persona contesta por sí misma, me va a decir, no, I wasn't. O yes, I was. Hagamos un pequeño ejercicio para ver si nos queda un poco claro lo que es was o were en este caso. Recordemos entonces que en afirmaciones, I, he, she, and it van a trabajar con was, mientras que we, you, and they van a trabajar con were. Si yo recuerdo en el presente simple, yo decía I am, he, she, and it is, we, you, and they are. Presente simple, pero ahora es pasado simple del verbo to be. Veamos la primera oración. Dice acá, she sat yesterday. She was sad yesterday. We were at the zoo yesterday. Mom and dad were in a restaurant. Porque mom and dad son dos personas. Sería lo mismo que pensar como en they, si los reemplazara por un pronombre. Como en el caso de la siguiente. They were in the disco club last night. You were late for school yesterday. I was very hungry. It was cold yesterday. I was in London in 2008. She was pretty when she was young. Sally was a good pupil. He was born in May. Our teacher was very tired yesterday. Tom and Bill were best friends. ¿Por qué? Porque son dos personas. No es solamente Bill o Tom. My cousin was at school. Cousin es primo. The children were excited yesterday. ¿Por qué? Porque children es el plural de child, que es niño. Continuemos. Simple present and past of other verbs. Ahora estamos entrando al otro espectro del grupo que habíamos hablado. Los verbos como reír, saltar, correr. En el presente simple tenemos que pensar que tenemos estos grupos de verbos con una variación. I play, yo juego. You play, tú juegas. Y luego viene el grupo de la tercera persona singular. Ojo, estas también son las personas singulares, solo que es primera y segunda persona singular. Mientras que acá está la tercera persona singular. Él, ella y eso modifica los verbos en el presente simple en afirmaciones. He plays, she plays, it plays. Pero en las negaciones vamos a tener la siguiente partida de grupos. Vamos a utilizar el do not o en su forma abreviada don't. Y la otra va a ser el does not o en su forma abreviada doesn't. I don't play es mi forma de decir yo no juego. You don't play, tú no juegas. He doesn't play, she doesn't play, it doesn't play se conjugan respectivamente. Pero ojo, observen que acá el verbo no cambia, no he agregado una S. La regla del presente simple se llama regla del acuerdo sujeto y verbo. Existen otras reglas relacionadas con la forma en la que se agregan las S, la E con la S o la I, E, S. Pero eso lo podemos revisar en otro momento. Continuamos entonces con we don't play, you don't play, they don't play. Aquí tenemos nuestra primera, segunda y tercera persona plurales. Para formar la pregunta, do y does van a ir respectivamente, dependiendo del grupo al que les corresponda,
frente al pronombre o a una persona, en este caso un nombre propio. Do y does no tienen ningún significado en la pregunta. Están aquí solamente para indicarme que voy a formular una pregunta que se puede contestar con sí o con no. Por ejemplo, supongamos que yo quiero saber si es que una niña, una mujer, juega, no sé, a la pelota. Does she play? Estoy en el fondo preguntando, ¿ella juega? Does she play? No serviría decir she play sin utilizar does, porque esto es una afirmación. Si yo digo she play, incluso si lo hago sonar como pregunta. Entonces mi pregunta es, does she play? Me podrían decir yes, she does. Sí, ella sí. O me podrían decir yes, she plays. Es una afirmación, por ende respeto la regla. No, she doesn't play. Vuelvo a respetar la regla sin cambiar el verbo. Do you play? Piensa en la pregunta como que la hago yo hacia ti. Do you play? Tu respuesta debería estar en el marco de yes I do o yes I play, indistintamente de lo que sea. O no I don't o no I don't play. ¿Ok? Con esto en mente, tenemos que recordar entonces lo siguiente. Las preguntas en presente simple con otros verbos que no sean ser o estar van a trabajar con do o con does. Y estos son los grupos. Do I, do you, do we, do they. Does he, does she, does it. Entonces hagamos preguntas. Do you play football? Yes, I do. Or yes, I play football. No, I don't. Or no, I don't play football. Sigo respetando los grupos en este caso para la respuesta afirmativa o negativa. Ahora vamos con el grupo de does. Does he play football? Yes, he does. Or yes, he plays football. Respeto la regla de la tercera persona del sujeto y el verbo. O también podría contestar no, he doesn't. Or no, he doesn't play. Continúo respetando la regla al no agregar la S en la negación. Recuerde que tercera persona con he, she and it, los verbos se modifican solamente en afirmaciones. Estos no cambian ni en negaciones ni en preguntas. Antes habíamos mencionado el tema del uso de preguntas en inglés, las cuales alteran la pregunta, dejando esta de ser sí o no, sino que ahora tengo que proveer extra información. Por ejemplo, what es la pregunta que utilizamos para saber sobre personas, cosas y animales. What do you do? La pregunta es, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Es una pregunta tipo en inglés. Tú podrías decir, I'm a teacher, I'm an engineer, soy ingeniero, I'm this, I'm that. O podrías decir, I work, yo trabajo en tal cosa, a lo que yo me dedico. Why, que es la pregunta del por qué. Why do you study? Podría contestarse siempre con un because. ¿Por qué? Because I want to learn, porque quiero aprender. Si yo no coloco why y pregunto, do you study? Convierto la pregunta a algo general que indica, ¿estudias? Podría contestar entonces, yes I do, no I don't. O yes I study, no I don't study. Who, para indicarnos quién. Who do you live with? ¿Con quién vives? I live with my family. Aquí no podría contestar yes, no. Sería incorrecto. Porque me preguntan con quién. When, para preguntar el tiempo. When does she work? ¿Cuándo trabaja ella? She works on Mondays. Ella trabaja los lunes. Which es para establecer una elección, determinar entre una o más alternativas. Which apple do you want? ¿Cuál manzana quieres? I want the red apple. Quiero la manzana roja. Where, para preguntar por el lugar. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in Valparaiso. Si lo pensamos, no es muy diferente del, en este caso, where are you from? Que es una pregunta hecha con el presente simple del verbo to be. ¿De dónde eres? I am from Valparaíso, I'm from Quillota, I'm from Quilpué, etc. How es para preguntar cómo. How do you turn on the computer? Aquí la pregunta es, ¿cómo tú enciendes la computadora? You have to press the power button. Tienes que presionar el botón de encendido. Si yo saco how, la pregunta es, do you turn on the computer? ¿Enciendes la computadora? Y yo podría decir, yes I do, no I don't. Veamos entonces ahora lo que acabamos de repasar, pero en el pasado.
En el pasado tenemos dos tipos de verbos, los cuales vamos a reforzar en breve, que son los verbos regulares, aquellos que terminan en ed. Más adelante en esta presentación voy a explicar cómo es la parte del sonido, cómo determino si el sonido es id, t o d. I played, yo jugué. You played, tú jugaste. Y así puedo continuar conjugando. No hay variación en el verbo. Pero para hablar de una negación, necesito la partícula auxiliar did más not. Juntos se convierten en el famoso didn't, que aparece un poco más abajo acá. So, I did not play. Yo no jugué. You didn't play. Tú no jugaste. O you did not play. Para formar una pregunta, did, al igual como en el caso de do y does, debe ir al comienzo. Esta se convierte en una pregunta del tipo sí o no. Por ejemplo, si yo pregunto, did I play? Jugué. Did he play? ¿Jugó él? Si yo agrego una pregunta WH, como lo vimos delante, por ejemplo, when did he play? Mi respuesta ya no va a ser sí jugó, no, no jugó. Mi respuesta va a ser he played, porque estoy contestando en afirmación, he played on Monday, por ejemplo. Él jugó el lunes. Veamos aquí algunas posibles respuestas. Did he play? Yes, he did. Respuesta corta. Yes, coma, a mí me falta agregarla acá. Yes, he played. No, he didn't. Es una negación. No, he didn't play. Recuerde siempre que cuando usted utiliza una negación en el pasado simple, el hecho de agregar did indica ya que es una oración en pasado y no hace falta cambiar al verbo. Lo mismo con las preguntas. Se fija que aquí coloqué I played, I did not play. Did I play? Solamente vamos a utilizar los verbos con sus formas en pasado en afirmaciones. En negaciones y en preguntas, ante la presencia de la negación didn't o de la pregunta did, el verbo no cambia, se mantiene como en el presente. Verbos regulares contra verbos irregulares. La diferencia en este caso es muy sencilla. Tenga presente que los verbos regulares son todos aquellos con los que yo voy a terminar con la D o la ED según corresponda, o IED. Eso tiene que ver con la regla de la terminación del verbo que vamos a explicar en breve. Mientras que el verbo irregular puede tener cualquier terminación. Vamos a ver unos ejemplos en breve. Pensemos por ejemplo en el verbo estudiar. Study termina con Y. Por ende la Y se cambiaría y me quedaría IED. Studied. Ese es un verbo regular. No así el verbo, por ejemplo, cortar, que se escribe C-U-T, cut, es el mismo. Cut, cut, cut para el pasado y el pasado del participio. El pasado del participio no lo vamos a explicar ahora porque corresponde a otro tiempo verbal que podríamos definir más adelante. Cuando utilizamos had, have y has. Have, al igual que do y does, trabaja con yo, tú, nosotros y ellos. I, you, we, and they. Have significa tener y también se utiliza cuando alguien habla de tener que hacer algo. I have to study. Tengo que estudiar. Has trabaja con he, she, and it. Imagina que has es la versión de have agregando una S en la regla de la tercera persona singular. Solo que en vez de agregar haves, tengo que convertirlo a has. Por ende, cuando tengo una negación o una pregunta, voy a utilizar have. Ejemplo práctico. I have to study. I don't have to study. Do I have to study? She has to study. She doesn't have to study. Does she have to study? Ahí están entonces manteniendo la regla. El pasado de have es had. Así se escribe tenía en el pasado. Y todos los pronombres trabajan con had por igual. I had to study. Tenía que estudiar. I had a friend. Tenía un amigo. She had a house. Ella tenía una casa. They had a family. Ellos tenían una familia. Present tenses, entonces están aquí nuestras conjugaciones como lo habíamos comentado.
En el caso de get significa conseguir, recibir, llegar, entender o tomar. Por ejemplo, si alguien dice, oh, I get it, está diciéndome, lo entiendo, lo pillo. I get there, llego ahí. Get it, recibir. En el presente sería get. Con tercera persona, gets. En el pasado es got. I got it. Si alguien me pregunta, ¿lo entendiste? Yeah, I got it. Lo entendí. Gotten es el pasado del participio y no lo vamos a utilizar en esta oportunidad. Aquí tenemos ejemplos con listas de verbos regulares e irregulares. Por ejemplo, el verbo answer se convierte en answered. El pasado del participio, answered. En caso de que aún tenga dudas sobre qué es el pasado del participio, es una construcción del tiempo en el idioma inglés que me utiliza para hablar del presente perfecto, el cual se usa para hablar de tener las experiencias de haber hecho algo, y otras construcciones más complejas también. Mientras que acá, los verbos irregulares, tenemos por ejemplo, intentemos con build. Build es el verbo construir en presente. Su pasado es built, built. No hay ninguna ed involucrada acá. No existe una fórmula para poder determinar si un verbo es regular o irregular. Siempre se recomienda el memorizarlos tal cual. Aquí tenemos un total de 40 verbos. Más adelante podemos conseguir los verbos que son más utilizados en inglés para poder estudiarlos. Regular verbs versus irregular verbs pronunciation. Antes de adentrarnos a la pronunciación de estos verbos, tenemos que tener claro cómo es su construcción. Lo primero es que sería muy sencillo simplemente memorizarse los verbos y cómo es que estos se escriben en el caso de los verbos irregulares y regulares. Pero si no es el caso, hay ciertas reglas, si es que usted se olvida de cómo se escribía un verbo regular. Si el verbo termina en la letra E, solamente agregue la letra D, sabiendo que este es un verbo en la categoría de regular. Si el verbo termina en una vocal y la letra Y, solo agregue la letra ED. No obstante, si el verbo termina en consonante y letra Y, eliminamos la letra Y y dejamos IED. Try, carry. Si el verbo termina en la letra D, P, y esta es una palabra monosilábica, quiere decir que yo no la puedo separar en más sílabas, como en not, que es asentir con la cabeza, y rip, que es desgarrar, se repite la última consonante por la combinación vocal consonante. Knotted, ripped. Commit, en este caso, no se puede separar tampoco en commit. Por ende, podemos repetir nuevamente la consonante. Prefer, preferred. Ahora, recuerden que dentro de esta regla se considera que si es de 2 sílabas la palabra, mientras la carga o el estrés esté en la segunda sílaba, se repite entonces la consonante en esta combinación. Finalmente, ¿cuál es la correcta pronunciación de ciertos verbos con ed? En el caso de los verbos que terminan con un sonido de T o D, vamos a pronunciarlo como it. Ejemplo, want, wanted, need, needed. Si el sonido es P, K, F, GH, SH, CH, SS, C o X, tendríamos lo siguiente. Voy a pronunciar el verbo y luego cómo quedaría la combinación. Help, helped. Look, looked. Sniff, sniffed. Laughed, laughed. Wash, washed. Watched, watched. Kiss, kissed. Danced, danced. Fixed, fixed. Es porque sería muy complejo tratar de decir, por ejemplo, help con este sonido. Helped, helped. Suena más natural. Para en el caso del sonido de, los verbos que terminan en L, N, R, G, V, S, Z, B, and M. Cold, cold, cold. Clean,
cleaned, offered, offered, damage, damaged, love, loved, use, used, amaze, amazed, rob, robbed, claim, claimed. Entonces, dependiendo cómo es que termine el sonido o la pronunciación de un verbo, se va a determinar si es que el sonido es id, t, or d. Wanted, helped, called. Para eso se recomienda conocer los verbos, por lo menos los 50 más utilizados, y su correcta pronunciación, cosa de poder determinar cuál es el sonido final. Eso es todo por ahora.